El 2 de enero de 1944, Willie Howard, un joven de 15 años, vivió un momento repentino y desgarrador cuando 3 hombres blancos entraron violentamente a su casa armados con pistolas. Fue realmente impactante para Lula Howard, su madre, quien estaba sola en casa y asustada por lo que estaba sucediendo. Ella suplicó con todo su corazón que salvaran a su hijo, pero los sujetos sin corazón se llevaron a Willie de su hogar. Aún más impactante es que también se llevaron a su padre, James, y los llevaron al río Suwannee. En un momento que reveló dolorosamente la impotencia de su padre, cuando Willie lo miró, llorando, y sin poder evitar presenciar a su hijo saltando al río, todo lo que James pudo decirle a su pequeño fueron estas últimas palabras: «Ahora no puedo hacer nada por ti, me alegra haber pertenecido a la iglesia y haber orado por ti. Pero amigos, ¿por qué demonios secuestraron a Willie Howard esos hombres? ¿Y qué podría haber hecho Lula cuando los tipos blancos abandonaron la casa?» Todo comenzó en el condado de Suwannee, Florida, en 1858, cuando las personas de allí, con una población de 44.485 habitantes, decidieron hacerlo oficial, hasta el punto de llamarlo el Día de la Carta Constitutiva el 21 de diciembre de 1858. Más tarde, lo denominaron Live Oak o Encino Siempre Verde, dándole ese nombre debido a los gigantes robles que brindaban sombra fresca a los viajeros. Sin duda, este lugar se convirtió en el centro principal del condado. Escondido en la rica tierra del Panhandle de Florida, formaba parte del Cinturón Negro de Florida, donde la agricultura era el verdadero negocio, el algodón era la estrella y se necesitaban muchos trabajadores agrícolas afroamericanos. Sin embargo, un hombre afroamericano común, como Willie Howard, terminó atrapado en el fuego cruzado de un racismo realmente perturbador. Pero ¿quién era Willie y qué le sucedió? Para entender eso, necesitamos adentrarnos en los detalles más minuciosos de los eventos desde el principio. Willie James Howard, un muchacho de 15 años, nació el 13 de julio de 1928 en el condado de Suwannee, Florida. Era el único hijo de James y Lula Howard, quienes lo amaban muchísimo. Cuando Willie era pequeño, era un chico súper inteligente, alegre y talentoso. Era estudiante de segundo año en la escuela secundaria de Florida, y sus amigos lo conocían como el chico con habilidades vocales impresionantes. Willie era un joven realmente feliz, agradable y talentoso. El tipo de amigo que todos querían tener. Siempre se preocupaba por verse limpio, bien vestido y con estilo. El chico se destacaba por su cortesía y siempre mostraba respeto a todos, desde sus compañeros de junto hasta las personas mayores. Además, tenía un corazón de oro que hacía que muchas chicas de su comunidad se enamoraran de él. Una maestra jubilada de la escuela pública afroamericana a la que Willie asistía, la Francis Stevens, describió a Willie como un joven extremadamente respetuoso y educado, un chico realmente agradable. Según ella, si te veía acercarte, se apartaba cortésmente. Aunque la Francis no pudo enseñarle porque en ese momento solo enseñaba a niñas, aún así, no pudo evitar notar su espíritu alegre y sus talentos melódicos. Willie vivía con su madre y su padre, y aunque ambos tenían empleo, no era fácil para ellos comprar ropa y zapatos elegantes. También les entristecía que Willie amara vestirse bien y que a veces tuviera que pedir ropa a otras personas. A pesar de que sus padres trabajaban arduamente, conseguir esos atuendos elegantes para Willie era todo un desafío. Para un chico brillante y ampliamente querido, él y sus padres vivían humilde y pacíficamente. Así pues, debido a su costumbre de vestirse bien y ser un hombre educado y respetuoso, en 1943, cuando tenía apenas 15 años, consiguió un trabajo temporal durante las vacaciones de Navidad. Fue en la tienda Van Priest Dime, en el centro de Live Oak, como repartidor, llevando alegría navideña con sus entregas. En aquel entonces, era algo importante para un chico afroamericano como Willie conseguir un trabajo en una tienda y hacer las entregas. Ahora bien, ese sitio no era precisamente el lugar predilecto para contratar a personas afroamericanas, sobre todo, debido a la ideología racista no tan amistosa que prevalecía. Sorprendentemente, la tienda también tenía empleados caucásicos, y Willie estaba desafiando el estereotipo, porque no se parecía a la típica persona afroamericana pobre de su vecindario o del sur profundo en ese momento. En cierto instante, mientras Willie trabajaba en la tienda, se sintió realmente cautivado por una chica blanca de 17 años que trabajaba allí llamada Cynthia Goff. Willie, el observador tranquilo,
solía contemplar a Cynthia desde lejos, pero nunca reunió el valor suficiente como para hablarle. Willie, siendo siempre amable, decidió difundir la alegría navideña. Era la temporada festiva, y todos estaban de buen humor con sus familias y amigos. Así pues, Willie tomó una dulce iniciativa y envió tarjetas de Navidad a todas las compañeras de trabajo, a las mujeres de la tienda Van Priest deseándoles salud y felicidad. Después de difundir la alegría con las tarjetas de Navidad para todos, Willie estaba en las nubes, pero su felicidad no duró mucho. ¿Por qué? Vamos al meollo, amigos. Resulta que uno de los empleados de la tienda reveló que Cynthia, la chica de la que Willie estaba enamorado, estaba molesta por recibir una tarjeta de él. Cuando Willie escuchó que Cynthia estaba molesta, se puso inquieto porque nunca quiso que ella se sintiera mal. En un intento por arreglar las cosas, decidió enviarle una carta personal, pero poco sabía él que este gesto bien intencionado sería el error más grande de su vida. En la carta, escribió: «Querida amiga, solo unas pocas líneas para que sepas de mí. Estoy bien y espero que tú también lo estés. Esto es lo que dije en esa tarjeta de Navidad de World Touch con L. Espero que entiendas lo que quiero decir. Eso es lo que dije. Por favor, no te enfades conmigo porque nunca se sabe qué puede pasarle a alguien. Yo no lo puse ahí yo mismo, Dios lo hizo. No puedo evitar lo que Él hace, ¿verdad? Sé que no piensas mucho en nuestra clase de personas, pero no os odiamos. Queremos ser sus amigos, pero no nos lo permiten. Por favor, no dejes que nadie vea esto. Espero no haberte enfadado. Si lo hice, házmelo saber y lo olvidaré. Ojalá esto fuera un estado del norte. Supongo que me llamarías atrevido. Escríbeme y dime qué piensas de mí, bueno o malo. Sinceramente tuyo, con L de Icada, para Cynthia Goff. Me encanta tu nombre, me encanta tu voz, por eso eres mi elección». En la carta a Cynthia, Willie reveló sus sentimientos, como si le estuviera pidiendo que fueran amigos. Escribió: «Sé que no piensas mucho en nuestra clase de personas, pero no os odiamos, queremos ser sus amigos». Parecía que él intuía que Cynthia tal vez no estuviera muy interesada en pasar tiempo con personas de color como él, pero Willie aún tenía esperanzas. Aunque Cynthia no había sido la más amigable con personas de su raza, Willie, siendo un romántico esperanzado, no quería rendirse en intentarlo porque realmente le gustaba esa chica. Como ven, a los 15 años, Willie tenía una idea bastante clara de lo que quería en la vida y entendía cada palabra que escribió en esa carta. Además, esto nos ofrece una perspectiva sobre la mentalidad de Willie y nos brinda una visión de lo que la gente estaba pensando en aquellos tiempos, no solo en su ciudad, sino en todo el país. ¿Qué ocurre, amigos? Una cosa que probablemente el joven Willie no sabía era que el padre de Cynthia era Alex Goff, un respetado exmiembro de la Cámara de Representantes de Florida. A decir verdad, mi equipo y yo no estamos seguros si Cynthia le contó sobre la carta o si el señor Goff encontró la nota por sí mismo. Pero el 2 de enero de 1944, cuando leyó la carta que Willie le había dado a Cynthia, se enfadó seriamente. Sí, amigos, como si no hubiera un mañana. El señor Goff no era precisamente el tipo de persona que se relacionaba con afroamericanos bajo ningún concepto. Imaginen su sorpresa cuando descubrió que un chico afroamericano, Willie, le había escrito una carta a su propia hija. Para el señor Goff, esto era todo un desafío y casi un crimen a sus ojos. Así pues, lleno de odio y furia, reunió a sus amigos Reginald H. Scott y Seldon B. McCullers, y los tres decidieron visitar a Willie en su casa, supuestamente para interrogarlo sobre la carta. Sin embargo, no solo llevaban preguntas, también llevaban armas y otras herramientas. Parecía que sus intenciones podían ser algo más que simplemente hacer preguntas normales a Willie. Desgraciadamente, estaban planeando algo más serio. Mientras que el señor Goff y sus amigos iban en camino, Willie, que aún estaba ocupado en su trabajo en la tienda, recibió noticias inquietantes. Un compañero de trabajo le informó que 3 hombres blancos se dirigían a su casa buscándolo. Esta noticia asustó seriamente al joven, especialmente porque sabía que su madre, Lula, estaba sola en casa y sabía lo que esos hombres realmente podían hacer. De este modo, sin perder ni un segundo, corrió de vuelta a casa para asegurarse de la protección de su madre. Tan pronto como Willie llegó a casa, comenzó a contarle rápidamente a su madre sobre la carta y todo lo que había sucedido, y por qué esos hombres iban a su casa. Pero antes de que pudiera terminar, alrededor de las 10 de la mañana,
esos 3 hombres irrumpieron en su casa y comenzaron a arrastrarlo a la fuerza. Cuando Lula vio lo que estaba sucediendo, hizo todo lo posible para proteger a Willie, suplicándoles que lo dejaran ir. Ella lloraba, suplicaba e intentaba razonar, pero el señor Goff parecía totalmente consumido por la ira y no estaba dispuesto a escuchar nada. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro aterrador, cuando el señor Goff sacó una pistola y la apuntó a la cabeza de Lula. Exigió que le entregara a Willie. Aterrorizada y atrapada en una situación imposible, Lula dejó a regañadientes que los hombres se llevaran a Willie. Mientras los autos se alejaban con su hijo, Lula corrió tras ellos llorando y gritando que lo dejaran ir, pero no se detuvieron. Ahora, al no ver ninguna otra opción, desesperadamente se dirigió hacia el aserradero donde trabajaba su esposo, James, con la esperanza de compartir la terrible noticia del secuestro de Willie. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Antes de que ella pudiera llegar allí, el señor Goff y sus 2 compañeros aparecieron con armas en mano y ordenaron a James que se subiera al auto con ellos. Para cuando Lula llegó al aserradero, ya era demasiado tarde. Esos hombres ya se habían llevado a su hijo y a su esposo. Pero allí se encontró con la esposa del dueño del aserradero, quien le contó los detalles de todo lo sucedido y cómo esos 3 hombres se llevaron a James con ellos. Desde allí, el auto se dirigió fuera de la ciudad hacia el río Suwannee, llegando a un acantilado en Sulphur Springs. Una vez que llegaron a la orilla alta del río, el señor Goff hizo que Willie y su padre salieran del auto. Fue entonces cuando le explicó a James todo de lo que se le acusaba a Willie. A pesar de saber que su hijo era inocente y no había hecho nada malo, James se sintió completamente impotente en ese desgarrador momento. Los 3 hombres ataron las manos y los pies de Willie, y él solo se quedó allí mirando impotente. Luego el señor Goff asumió los roles de juez y jurado y le preguntó a Willie James si entendía la supuesta pena por su crimen, que, cabe mencionar, consistía en enviar una carta a su hija Cynthia. Según el señor Goff, Willie cometió un crimen y él quería dar ejemplo con él para que nadie más siquiera pensara en hacer lo mismo en el futuro. Aterrorizado, Willie respondió llorando, «Sí, señor», mientras enfrentaba este extraño juicio. El señor Goff se volteó hacia James y le preguntó si tenía algunas palabras para su hijo. Impotente para cambiar el destino de su hijo, James simplemente compartió algunas palabras reconfortantes al darse cuenta que eran los últimos momentos de Willie. «Willie, ahora no puedo hacer nada por ti. Me alegro de haber pertenecido a la iglesia y haber orado por ti». Padre e hijo tenían lágrimas corriendo por sus rostros. En un conmovedor último pedido, Willie le pidió a su padre que tomara su billetera en un pequeño pero significativo intercambio en medio de esta angustiante prueba. Luego, sin perder un momento, el señor Goff sacó un arma y la apuntó a la cabeza de Willie. Le dio un escalofriante ultimátum: o saltaba al agua o se enfrentaba a lo que había en la pistola. Recuerda que las manos y los pies de Willie todavía estaban atados. Estaba amordazado y obligado a tomar una decisión imposible en la que no tenía otra opción más que saltar al agua y someterse a una horrible muerte por ahogamiento. Mientras tanto, James, que estaba impotente, observaba a su hijo desde la distancia, poniendo fin a su propia vida y encontrando un fin tan trágico ante sus ojos. Incluso después de hacer esto, los hombres parecían no estar satisfechos. Llevaron a James de vuelta al auto y lo dejaron en el aserradero, asegurándose de que no pudiera intentar salvar a su hijo que se estaba ahogando. Ahora, cuando James terminó su turno de trabajo y regresó a casa con el corazón apesadumbrado, tuvo que dar la devastadora noticia a su esposa, Lula. James le informó tristemente que Willie no volvería a casa. Aunque Lula estaba algo preparada para la noticia, ya que sabía lo que los hombres planeaban, al escucharlo de James no pudo contener sus lágrimas. Fue un momento desgarrador para la familia. Ahora, si piensas que ese es el final de la historia, agárrate fuerte porque la historia no termina ahí. Los hombres blancos volvieron al río Suwannee, recuperaron el cuerpo de Willie y lo enterraron, pero no habían terminado. Ellos crearon su propia versión de los eventos, y aquí es donde se pone realmente interesante. El señor Goff, siendo un representante con un poder serio, se dirigió directamente a Tom Henry, el sheriff del condado de Suwannee, en 1944. Allí, los 3 hombres le entregaron al sheriff Tom una declaración escrita en la que compartían su versión de la historia.
Según ellos, recogieron a Willie James de su casa y lo llevaron a su padre James con la intención de que su padre lo azotara por la carta. Además, afirmaron que, al llegar al río, Willie en realidad se resistió al intento de su padre de disciplinarlo. Según ellos, en su lucha por liberarse, Willie accidentalmente cayó al río y se ahogó. Insistieron en que intentaron rescatarlo mientras su padre supuestamente se quedaba sin hacer nada. Fue un movimiento estratégico por su parte contar su versión de los eventos de antemano, porque sabían que el sheriff les creería más a ellos que a la familia Howard. Lo hicieron para asegurar su inocencia y evitar ser sospechosos de la muerte de Willie. Pero la pregunta era, incluso si el sheriff Tom decidiera creer la historia de que Willie se ahogó, ¿por qué no les imputó un cargo de secuestro, a pesar de que ellos mismos habían admitido abiertamente que se llevaron al niño desde su casa? Incluso en el condado de Suwannee, en 1944, era ilegal llevarse a un niño a la fuerza de su madre. Sin embargo, la comunidad blanca parecía tragarse la historia sin cuestionarla. A sus ojos, la muerte del niño afroamericano era solo un trágico accidente, cuando en realidad Willie fue secuestrado, asesinado y enterrado en tan solo 24 horas, sin dejar una tumba adecuada. Lamentablemente, el caso de Willie no fue el único, y él no fue el único niño afroamericano que sufrió tal crueldad. En agosto de 1955, otro incidente trágico se desarrolló en Florida con Emmett Till, un niño afroamericano de 14 años que enfrentó un linchamiento a manos de 3 hombres blancos. Todo porque supuestamente se comportó de manera inapropiada con una mujer blanca. El racismo ha existido durante mucho tiempo y desafortunadamente todavía existe en muchas partes del mundo. Muchos casos de linchamiento han permanecido ocultos, nunca salieron a la luz y las historias a menudo pasan desapercibidas. El caso de Willie también habría sido uno de esos casos y nadie habría sabido nunca, hasta que un día el destino dio un giro. Albert C. Robinson, un abogado afroamericano de Live Oak que en ese entonces vivía en Washington, D.C., regresó a casa para las vacaciones. Allí escuchó del dueño del aserradero sobre un niño afroamericano linchado y quedó tan perturbado por esta injusticia que solo 2 días después del asesinato de Willie, el 4 de enero de 1944, Robinson escribió una carta al NAACP en Washington, D.C. Sin saberlo, esta carta pondría en marcha la participación de Thurgood Marshall, quien en 1944 se convirtió en la primera persona afroamericana en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos, asegurando que la historia de Willie no quedara sepultada en el silencio. La carta fechada el 4 de enero de 1944 decía: «Mientras visitaba Florida durante las vacaciones de Navidad, me llamó la atención uno de los casos más atroces imaginables. Las personas que me relataron los hechos en este caso me pidieron que ocultara sus nombres, pero me imploraron que transmitiera los hechos de este caso al NAACP lo antes posible. Parece que las condiciones allí son tan tensas que las personas de color, tanto las de posición alta como las de posición baja, están tan asustadas que tienen miedo de que se identifiquen sus nombres con casos de este tipo». Después de leer esa impactante carta, el abogado Robinson no solo compartió los nombres de aquellos con quienes había hablado, como el padre de Willie, James Howard, el director de la funeraria afroamericana Ansel Brown, el reverendo R.M. Lane de Live Oak y el señor McPherson, el director de la escuela de Willie, sino que también solicitó que no se hicieran públicos estos nombres. La intervención del abogado Robinson realmente provocó acción en el caso de Willie. El NAACP envió cartas al gobernador de Florida, Holland, instando a una investigación sobre el asesinato de Willie. Este movimiento marcó el primer paso hacia la justicia para Willie. El gobernador también designó al investigador especial David Lanier de la Agencia de Aplicación de la Ley de Florida y le instruyó que presentara un informe discreto sobre el asunto. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar, aunque silenciosamente. El investigador Lanier no perdió tiempo y fue directamente al meollo del asunto, entrevistando a los involucrados en el caso de Willie. Sus entrevistas incluyeron al sheriff Tom, los 3 hombres implicados en la muerte de Willie, y a James y Lula Howard. Sin embargo, Lula, en su relato al investigador especial, pintó una imagen vívida. El 2 de enero de 1944, James había salido a trabajar a la compañía maderera Bond Howell, donde el señor R.L. Howell era su jefe. Más tarde esa mañana, un automóvil con 3 hombres blancos se detuvo frente a mi casa.
2 hombres blancos se quedaron en la puerta, uno de ellos llamado Sr. McCullers, y la identidad del otro hombre me era desconocida. El tercer hombre era el Sr. Goff. De repente, Willie entró corriendo a la casa y el Sr. Goff lo agarró, insistiendo en que lo acompañara. Desesperadamente intenté alejar a Willie, suplicando y preguntando qué había hecho. En medio de esto, el Sr. Goff sacó un revólver y me apuntó, arrastrando a la fuerza a Willie al auto, donde se unieron los otros hombres blancos, y se alejaron rápidamente hacia Live Oak. Intenté perseguir el auto, pero rápidamente se alejó de mí. Una vez que se terminaron las entrevistas, el investigador Lanier estaba convencido de que los 3 hombres eran responsables del trágico final de Willie. En su informe al gobernador, David Lanier afirmó sin rodeos que los hombres eran culpables de asesinato, si es que eran culpables de algo. En respuesta, el 14 de febrero de 1944, el gobernador Holland escribió a Thurgood Marshall, adjuntando una copia del informe de Lanier. Sin embargo, el gobernador también advirtió a Marshall sobre los desafíos que se avecinaban, enfatizando las dificultades que enfrentaría el testimonio de un hombre afroamericano al confrontar el relato de 3 hombres blancos y una chica. A pesar de tener toda la información, luchar por este caso seguía siendo una batalla cuesta arriba. La búsqueda de justicia para Willie dio un giro inesperado en el tribunal de Suwannee el 4 de mayo de 1944, cuando el fiscal del estado llevó el caso del asesinato de Howard ante un gran jurado, pero las cosas no se desarrollaron como se esperaba. En un giro sorprendente, el único testigo convocado fue James Howard, quien para entonces se había mudado a Orlando. El gran jurado solo le hizo 2 preguntas. ¿Cuántos años tenía el niño? ¿Entregó personalmente la carta a Cynthia Goff? Curiosamente, no hubo preguntas sobre lo que sucedió en el río. Lula Howard y otros posibles testigos corroboradores no fueron llamados, e incluso el investigador especial Lanier quedó excluido. Después de responder a las 2 preguntas, James Howard fue despedido de los procedimientos del gran jurado y quedó en la oscuridad sobre cualquier desarrollo posterior. Pero ¿por qué no hubo preguntas sobre esos hombres blancos? ¿Por qué no hubo preguntas sobre cómo murió Willie? ¿Por qué no era importante para el fiscal del estado? En un último esfuerzo por la justicia, Harry T. Moore, el jefe de la NAACP estatal y compañero de clase de Lula Howard durante la infancia, hizo un valiente esfuerzo. Moore realizó su propia investigación, recopiló declaraciones juradas de la familia Howard, organizó un capítulo de la NAACP en Live Oak utilizando el linchamiento de Howard como su llamado a la acción. Proveniente del mismo lugar cercano a Live Oak llamado Houston, Moore sentía una conexión personal con el caso de Willie. Se unió a Marshall y ambos buscaron involucrar a las autoridades federales. Pero a pesar de los argumentos convincentes presentados por Marshall y Moore, el Estado optó por guardar silencio, lo que solo agregó otro capítulo a la tristemente familiar narrativa de la justicia que elude a aquellos que más la necesitan. Él se dirigía al lugar del linchamiento, encontraba a los familiares sobrevivientes, los entrevistaba y tomaba declaraciones juradas. Escribía cartas al gobernador acusando a los sheriffs blancos de estar implicados en el asesinato o encubriéndolo, y él simplemente seguía presionando. Después del linchamiento, los padres de Willie se mudaron rápidamente a Orlando, donde James Howard falleció algunos años después, y Lula Howard vivió hasta 2004. La hermana de Lula compartió en una entrevista en 2006 en Orlando que el corazón de Lula permaneció roto durante toda su vida. Willie era su único hijo y dejó una marca indeleble en ella, una herida que el tiempo no pudo curar por completo. Incluso después de décadas, algunas personas caucásicas en Live Oak continuaron aferrándose al mito del ahogamiento. En una entrevista el 19 de octubre de 2006, Susan K. Lamb, editora del Suwannee Democrat, el periódico de la ciudad, afirmó rotundamente que no fue un linchamiento, fue un ahogamiento. Según ella, se suponía que el muchacho estaba huyendo y encontró su fin en el río. Cuando se le preguntó sobre la practicidad de correr con las manos y los pies atados, su respuesta fue simplemente, ¿no es interesante? Willie James Howard fue sepultado en el cementerio East Side de Live Oak, descansando en el anonimato durante más de 60 años sin una lápida en su tumba. En 2005, Douglas Udell, comisionado del condado de Suwannee y director de una funeraria, tomó la iniciativa.
después de adquirir la funeraria y los registros de Ansel Brown, quien se encargó del entierro de Willie James. El comisionado Udell financió y organizó una lápida para la tumba que había sido largamente esperada. Además, organizó un servicio religioso para honrar a Willie James, un tributo conmovedor que estuvo ausente en el momento de su trágica muerte. Ahora, Douglas Udell se erige como un testimonio del cambiante panorama de la influencia política afroamericana en el condado de Suwannee, alguna vez una de las regiones más conservadoras de Florida. A pesar de ser un distrito con una mayoría de votantes blancos, Udell fue elegido presidente de la Comisión del Condado de Suwannee en noviembre de 2007, mostrando un cambio en la dinámica política del condado. También en 2006, el sheriff del condado de Suwannee, Tony Cameron, demostró un compromiso poco común al asistir al servicio conmemorativo de Willie James, siendo una de las pocas personas caucásicas en hacerlo. Su presencia significó mucho diciendo, «Pensé que debía estar aquí». La ayuda del sheriff Cameron se extendió a apoyar los esfuerzos de investigación de Douglas Udell, quien se puso en contacto con la mejor amiga de Cynthia Goff desde su oficina, revelando que Cynthia, aunque ya no vivía en Live Oak, ocasionalmente la visitaba. La amiga compartió que Cynthia estaba profundamente angustiada por el trágico destino de Willie James, expresando, «No tenía la intención de que eso sucediera. Creo que se quedó con ella toda su vida». Cynthia nunca se casó y pasó su vida trabajando en tiendas del centro, incluyendo la tienda Van Priest Dime. Este incidente tuvo un impacto profundo en todos los involucrados y perturbó sus vidas de forma permanente. Durante ese periodo, el racismo influía profundamente en la sociedad y creaba una división marcada entre las personas afroamericanas y caucásicas. Los caucásicos a menudo eran considerados superiores, mientras que los afroamericanos enfrentaban percepciones injustas de inferioridad. Con el tiempo, la sociedad ha evolucionado y hoy en día, las personas de todos los orígenes son tratadas con igual respeto y se les ofrecen oportunidades independientemente de su raza. Actualmente, individuos de todas las razas, incluyendo a personas blancas, abrazan la diversidad e interactúan fácilmente entre sí. Sin embargo, algunas percepciones persistentes sugieren que Willie pudo haber creído que podía navegar en un mundo sesgado por la sociedad, apoyándose en su encanto, estilo, talento para cantar y una elección de trabajo poco convencional. Las complejidades de sus motivaciones en aquellos tiempos continúan alimentando discusiones. Es difícil decir definitivamente por qué Willie le escribió la carta a Cynthia. Algunos podrían argumentar que lo hizo por orgullo en sí mismo, creyendo que podía romper barreras sociales. Por otro lado, también es posible que Willie realmente sintiera algo por Cynthia, esperando construir una conexión a pesar de los desafíos raciales de la época. Las complejidades de las emociones humanas dificultan identificar una única motivación detrás de las acciones de Willie. La situación planteó muchas preguntas sobre el papel del miedo, las dinámicas de poder y las presiones sociales durante esos tiempos desafiantes. La verdad permanece enterrada en el pensamiento tradicional, en el racismo persistente y en el sentimiento de una justicia que nunca se llevó a cabo completamente. Entonces, te dejamos con esto. ¿Qué opinas sobre si James realmente decidió no salvar a Willie o si factores externos obstaculizaron su capacidad de intervenir? Además, considerando la gravedad de la situación, ¿qué castigo sería apropiado en tu opinión para los 3 hombres involucrados en quitarle la vida a Willie? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,